Nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER es Olga Merino, escritora a quien tengo especial devoción, licenciada en Ciencias de la Información y máster especializado en Historia y Literatura Latinoamericana en Londres. Debuta como escritora con Cenizas Rojas y le siguen Espuelas de papel y Perros que ladran en el sótano. Es premio Vargas Llosa por Las normas son las normas y premio Pata Negra Cubellas Noir, por citar algunos de ellos, con La Forastera, una delicia de libro, por cierto. Colabora con el periódico El Mismo, con el que viajó como corresponsal a Moscú, y hoy vamos a hablar de 5 inviernos, publicada también con Alfaguara, que es una delicia de libro. Siento repetirme, pero lo es. Así que bienvenida, Olga, al programa de Rosa Pasapágina. Muchísimas gracias por invitarme, Rosa. Además, un gusto conocerte. Pues Gracias. Lo mismo digo, es un placer. Gorbachov interrumpe sus actividades como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en diciembre de 1992. Son días en los que preparas tus maletas para viajar a Moscú en calidad de corresponsal. ¿Qué llevas en tu equipaje, Olga? Aparte de mucha ropa y mucho abrigo, sí, me habían recomendado que llevara 3 cosas que costaba encontrar, que era antibióticos, por si papel de váter, y jeringuillas. Jeringuillas desechables, ¿no? Por si acaso. Y eso me llevé. Y luego, bueno, leotardos, refajos, refajillos, sombreros, sí. Y mucha ilusión también. Ay, miedo, incertidumbre. Era una época en la que muy convulsa, ¿no? O sea, no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Un cambio siempre trae consigo eso mismo, cambios. Has dicho lo de las jeringuillas, me llamó mucho la atención una pequeña cosa que hay en el libro en el que dices que no había agujas para poder hacerte una prueba, un análisis de sangre, entonces se pincha el dedo, se aprieta y la sangre sale sí o sí. Bueno, eso es una muestra de alguna cosa, ¿no? Sí, que fueron... O sea, Occidente creyó ingenuamente que, bueno, con bajar la bandera roja con la hoz y el martillo del Kremlin la noche del 25 de diciembre del 91 iba a arreglarse todo por arte de Birlibirloque. No, era un país absolutamente en cambio. Vi mucho sufrimiento, mucha pobreza, y fue un tiempo, los principios de los años 90, en que Rusia realmente estuvo al borde de la guerra civil. Y era todo un cambio continuo, era como Chicago en los años 30, pues igual. O sea, íbamos muertes, asesinatos, la privatización de toda la propiedad soviética, era, digamos, un tiempo trepidante, la verdad. Hablas de pobreza. Llegaste en un momento en el que, como apuntas, habría grandes cambios. Era un imperio en quiebra y creo que la inflación alcanzó unos límites pues totalmente desorbitantes. La gente vendía sus bienes, sus cosas para poder comer. Qué desolación, ¿no? Así es, mira, yo cuando llego, si no recuerdo mal, la inflación estaba en el 2.500%. Y sobre todo fue muy duro para la gente, digamos, los mayores de 50. Imagínate que de repente te levantas un día y te dicen tu país ya no existe, todo lo que te habían contado antes es una absoluta patraña, búscate la vida. Entonces, claro, veías ancianas y no tan ancianas, pues eso, vendiendo platos de loza, botellas de vodka, lo que tenían. Y luego se hizo muy... En los años 94, 95 se hizo bastante habitual los que llamaban lanzaderas, que era gente joven, claro, búsquese la vida. Se iban, por ejemplo, a Dubái, a los Emiratos, a Turquía, venían cargados de bienes de consumo, de lo que fuera, teléfonos, bambas, zapatillas deportivas, chándal, a revenderlo allí. Pero fue eso, el sálvese quien pueda. Vamos a recuperar el momento en el que aterrizas. No sé, ¿qué percepción tienes? ¿Qué sientes? Porque los sentidos son los primeros que captan y los que te van a hacer recordar cada vez que vas o cada vez que algo te suena, ¿no? ¿Qué sentiste en ese aterrizaje lleno de miedos y de muchas cosas que te quedaban por vivir? Pues mira, buenísima pregunta. Primero, cogí un carro en el aeropuerto de Sheremetyevo que iba cojo. Y era bastante simbólico. El carro no tiraba. Sí. Eso por una parte. Estaba nevando, yo creo que no había visto una nevada como aquella en mi vida. Claro, allí era normal, pero unos copos, digamos, de un tamaño considerable. Estuvieron a punto de robarme un bolso. Claro, llevaba mucho equipaje, como es lógico. Casi pillé al tío con
con la mano en el asa. Y luego ya cuando me vinieron a buscar en coche, y ya cuando nos dirigíamos bueno, a donde iba a dormir aquella noche, yo cuando vi aquel espacio, aquellas avenidas inabarcables, anochecía ya aquel color gris, aquellas moles de hormigón, kilómetros y kilómetros, ni una valla publicitaria, ni una luz, ni un neón. Yo pensé, entre mí pensaba, ¿dónde me he metido? Porque además yo no había visitado ningún país del este. O sea, además me fui con billetes solo de ida, ¿no? Un poco inconsciente. No había tiempo, o sea, no había fecha de vuelta, no sabías cuánto tiempo ibas a irte. No, bueno, claro, si me hubiera dado un parraque de decir no aguanto más, claro, hubiera regresado, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea era estar allí un tiempo, bastantes años. Muy valiente, además. O inconsciente, llámalo como quieras. Tenías, según leo, un poco de miedo a enfrentarte al gigante de escribir, ¿no? Que era como tu asignatura pendiente, pero ¿no crees que el escribir ese diario, esos cuadernos, esos 7 cuadernos de los que hablas, era una forma de escribir, de camuflarte o de afrontarlo? Yo creo que te servía para las 3 cosas. Es curioso, muy buena pregunta. Claro, fíjate, en el tiempo coinciden un país que se derrumba y una vocación que se está armando, ¿no? Que tiene, digamos, una pulsión de fuego, pero que no sabe canalizarse, primero porque era muy joven y necesitas pues haber leído y vivido bastante, ¿no? Pero bueno, ahí aboqué, ¿no? En esas libretas todas aquellas cosas que sentía, todo lo que no cabe en la crónica periodística. Y lo que es curioso, porque claro, cuando llego soy una pipiola y en el fondo no me estoy dando cuenta, en aquel momento, ¿no? Cuando los escribo, de que al apuesto estoy viviendo cosas, experiencias que me convertirán en escritora, ¿no? Y es muy curiosa, ¿no? La mezcla, ¿eh? O sea, no me estaba dando cuenta que, bueno, que se estaba llenando el depósito de combustible. ¿Releías? Quiero decir, ¿escribías todos los días o cuando podías? Por lo que he visto, bueno, y que luego habrás, a la hora de recuperarlo, como es lógico, habrá cosas que habrás puesto, modificado, pero bueno, siempre sobre lo que se escribió en aquel entonces, ¿no? Pero ¿tú releías lo que escribías? No. No. O sea, además como una necesidad de interlocutor, ¿no? De decir, bueno, ¿a quién le cuento todo esto, no? ¿Cómo me siento, no? Esta soledad o esta alegría o este... Y no, primero porque el ritmo allí era trepidante, bastante tenía con cubrir la información diaria que era... Bueno, pues claro, para eso me habían mandado, ¿no? Porque era historia en vivo. Con aprender ruso, que también ya tenía bastante, ¿no? Y siempre tuve, no obstante, la idea de que eso podía reunirse, pero yo creo que ha sido en el justo momento. ¿Por qué? También porque, bueno, ya he cumplido unos años, también la novela La forastera, a pesar de, como bien decías, de haber salido en el confinamiento, me ha dado muchas alegrías, ¿no? Porque a pesar de la dificultad que nos confinaron a los 10 días de la salida del libro, yo creí que me daba algo. Pero se ha portado muy bien, me ha dado alegrías, he conocido mucha gente, muchos lectores. Se ha dado el momento en la vida, ¿no? Que ya, bueno, ya he cumplido los 56 años, en que por fin también te permites considerarte a ti mismo escritora. Y entonces ha sido un poco como sacar, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Esta soy yo, esta es mi historia. Esta es mi historia, así me hice escritora, ¿no? O sufrí mucho para hacerme escritora, ¿no? Además, en el fondo, yo creo que escribes sobre personas anónimas, sobre esa gente que hace la cola, esa gente que sufre, esa gente que pasa frío, ese contraste brutal que hay de la gente muy, muy rica y la gente que no tiene absolutamente nada. Estás escribiendo una historia de los que realmente escriben la historia, entiendo yo que son las personas anónimas. Sí, o sea, la intrahistoria, la gente que queda barrida. Es que es verdad, vi cosas que recuerdo, que eso no está en los diarios, ¿no? En las libretas, pero recuerdo un señor de unos 50, que tendría mi edad ahora, ¿no? De mediana edad, que llamaríamos, entrar en una tienda Ruski de estas, sí, con un billete de 1000 rublos. Era primavera, empezaba a venir la fruta del Cáucaso, ir cogiendo mandarinas y se las iba dando a la tendera para que pesara, a ver si había alguna que hacía el peso justo de los... Tuvo que irse sin su mandarina porque todas excedía. Y bueno, y esa raza de estoicos, ¿no? De aguantar, era todo difícil, muy duro, todo adverso.
barridos por la historia, ¿no? O sea, son como los daños colaterales. Es que, claro, se aplicó una receta y se creyó, bueno, y así están los libros de historia, ¿no? Cayó la URSS, tal, y se ha convertido en una democracia precaria, pero claro, toda esa gente anónima que tú dices, ¿no? O sea, cuando bajabas del metro y veías a aquel tío borracho, que se caía en la nieve y que nadie lo miraba. Ni lo recogía. Nadie lo recogía porque no era noticia, no era, allá te las compongas, ¿no? Bastante tengo yo con llegar a mi casa. Duro. O sea, un gran aprendizaje, la verdad. Había libertad de prensa, no solamente tuya, sino de la gente que publicaba allí. Absolutamente. Rosa. Y además es que yo creo que fueron los pocos años de verdadera, principios de los 90, que hubo verdadera libertad de prensa. Aquello era el Far West, ¿eh? Pero mal que bien se podía. Claro, piensa que el periodismo que yo hacía, o el que hacíamos los corresponsales, no era, digamos, el que se hacía, lo que hacían los periodistas rusos, ¿no? De investigar a la mafia, no sé qué. Yeah. Era un periodismo más local, más a la raíz. Tú bastante tenías con explicar, ¿no? Pero sí que se podían hacer cosas, sí. Sí que se podían hacer cosas. Y ahora pues ya has visto la involución, ¿no? Bueno, ya desde el asesinato de Poniatowskaya, que estaba sacando absolutamente toda la basura y las violaciones de los derechos humanos en Chechenia, pues bueno, volvía la mujer del supermercado, en el vestíbulo, pam, pam, le descerrajaron 2 tiros y así como... O sea, ha sufrido Rusia una involución en este sentido, desde luego, totalmente, sí. Además del profesor de ruso, o profesora, bueno, te desenvolviste con gente. Entonces hay 3 personajes que están en tu diario y sin que me desveles nada, cuéntanos un poquito de Yuri, un poquito de Aya, un poquito de Sergei. Bueno, Yuri fue mi traductor y compañero. Tuve una suerte inmensa porque él trabajaba en la agencia rusa Interfax, pero por la inflación y la debacle tuve la suerte de que un señor tremendamente inteligente, culto y tal, le saliera más a cuenta venirse conmigo a hacerme de traductor, sí, que no seguir en su agencia con su sueldo ruso, ¿no? Yo le pagaba en dólares. Claro. Tenía un español un poquito precario, aprendido en Cuba y en Nicaragua, y bueno, al cabo de los años pues hemos desarrollado, casi es mi hermano, podría decir, ¿no? Muchas cosas vividas. Y Tata era un personaje. Tata la conocí, era hija de exiliados españoles, republicanos, hija de Miss Madrid 1936, al final fue mano derecha de Dolores Ibarruri. Bueno, y era muy graciosa, muy mal, tenía esa chispa madrileña, no la había perdido aunque nació allí, ¿no? Pero tenía una chispa... Algo genético, ¿no? Algo genético, ¿no? Y entonces esta señora limpiaba lo que es claro, es que todo el mundo iba a buscar el dólar, el sustento. Su marido era militar soviético, claro, pues imagínate, sueldos... Entonces ella limpiaba, digamos, la corresponsalía ayudaba, ¿no?, en las tareas de casa a los corresponsales de televisión española. Y yo de rebote, pues bueno, venía a mi casa también, bueno, maravillosa. Y Sergei fue mi amor ruso, muy divertido porque lo conocí muy al principio y bueno, me enseñó algunas cosas rusas, bueno, algunas palabras del idioma, algunas tradiciones, como por ejemplo recuerdo un picnic, un día que me dice, vamos a picnic, me acuerdo, una nevada, un frío, y me sacó allí lo que era el picnic ruso, es decir, pan negro de centeno, ajos en salmuera, hasta ahí bien, luego tocino blanco, pero entonces, si sabes, sin beta, grasa pura, y pepinillos y el trago de vodka, y venga, frío. Entraba todo, tú dirás, una bomba de calorífica. Bueno, tienes buenos recuerdos. Sí. Me llama mucho la atención lo que hablábamos antes de las sensaciones, ¿no? Porque dices que te marcan muchas cosas, los colores, el coche blanco, la nieve blanca, el color grisáceo, perla, ceniza, granizo, pizarra. Colores unidos a sensaciones, a un ambiente frío. Pero también hablas de una primavera blanca que me
me hace gracia, bueno, digamos que es un poco el tono de humor, ¿no?, en el que te imagino, porque tenemos la suerte de que el personaje está aquí, entonces te imagino no solo en esa nieve, sino en esa primavera, porque no te libras de todo a lo grande, ¿no? Es una primavera blanca de pelusas todo. Exacto, es que Rusia es así, o sea, no hay término medio, y la primavera, que es estupenda, pero claro, primero antes de la primavera tienes que pasar por el deshielo, que vas con el barro hasta las pantorrillas. Y luego, claro, por un error que hubo en Moscú, hay muchos álamos plantados en las avenidas, entonces cuando se ponen, más o menos es por mayo, se ponen todos a florecer a la vez, porque plantaron solo hembras. Entonces empiezan a soltar una pelusa, claro, y la sueltan porque esta especie se tiene que plantar hembra macho, hay muchas hembras, empiezan a soltar pelusa y es como una nieve de polen, de pelusa, y le llaman la venganza de Stalin, ¿no? Porque es eso, ¿no? Stalin quiso, vamos a poner árboles, y dijo, rápido, que el camarada Stalin quiere árboles, y no echaron cuenta si eran hembra macho o qué. Y bueno, es muy molesto, se mete en el tubo de escape, bueno... Irrespirable, ¿no? Y bueno, los alérgicos ni te cuento, ¿no? ¿Visitas Chernóbil? Sí, estuve. Dime, ¿qué sensación? Bueno, yo iba, con perdón por la palabra, acojonada, porque claro, había pasado solo 10 años de la... Justo por eso fui, ¿no? Porque se cumplían 10 años de la catástrofe, a ver cómo vivía la gente allí, ¿no? ¿Qué es lo que quedaba? Y la verdad, iba con miedo, luego al final dices, mira, primero porque es que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero me llamaron mucho la atención que había escasas medidas de seguridad contra la radiación, porque apenas te dan como unos abrigos de guata, en la misma central, unos abrigos de guata, los gorros. Bueno, una experiencia brutal, porque mucha gente, sobre todo ancianos, que habían sido evacuados tras la explosión de las zonas agrarias en torno a la central, habían vuelto. Es decir, oye, o sea, campesinos de toda la vida que se los habían llevado a Kiev o a la capital, oye, ya aquí no aguanto, en casa de mi nuera, ¿no? o de mi hijo, aguantando, yo me voy a mi aldea y lo mismo me da, total, para lo que tengo que vivir, y estaban allí plantando en tierra radiactiva, claro, ¿no? Claro. Bueno, fue interesante, porque además lo que hablábamos al principio, había mucha libertad de prensa, había ganas de contar, accesibilidad, y es curioso, bueno, como una de las... que eso me quedó clarísimo, ¿no? Que una de las causas del cáncer infantil de tiroides fue precisamente por una dieta muy pobre en yodo, ¿no? Yodo, sí. Entonces, claro, los isótopos radiactivos de yodo, la tiroides, digamos, lo estoy explicando en plan pacato, ¿no? Los cazó, porque una tiroides hambrienta de yodo. Claro. Cogió ese isótopo malo, y por eso hubo tantísimos cánceres infantiles, ¿no? Bueno, o sea, una tragedia. Y el principio del fin de la URSS. También. Chernobyl marcó ahí un... 5 inviernos te empapas de la cultura rusa. O sea, hay una verdadera guía de literatura impresionante. Me llama muchísimo la atención un párrafo, una parte de un capítulo de Guerra y Paz, en el que insistes en cuanto a las distintas versiones de la traducción, que es impresionante. O sea, dices, esto parece, es una traducción, debería ser literal, pero el cambio tremendo que hay en cuanto a la interpretación, como suele ser cuando decimos lo importante de una coma, ¿no? Pues esto es un poco igual. Aparte de toda la literatura, todos los libros de los que hablas. Y hay una cosa muy bonita, que si me dejas voy a leerla, que dice: y ahora, desde la nebulosa del recuerdo y las lecturas que han ido solapándose al cabo de los años, reparo en la infinidad de caminos de hierro que atraviesan la historia y la literatura rusa, desde la hora más temprana, tal vez por la inmensidad de su territorio, por sus confines inhóspitos y helados, por la espesura de sus bosques. O sea, precioso, te estás refiriendo al ferrocarril, desde luego. Sí. Pero, bueno, pues eso, aportas una cultura rusa impresionante. Bueno, ¿sabes qué me ocurrió? Yo no tenía especial querencia por lo ruso. Yo había leído, yo donde me quería ir, imagínate, de corresponsal era América Latina. Pero se queda vacante, me dicen, Moscú, te vas. Y la verdad, yo no había... Sí, había leído a Dostoyevsky, pero no era una querencia. Entonces digo, bueno, vamos a por ello, ¿no? Ya que...
y fue un descubrimiento, decir, pero qué maravilla, pero qué me he estado perdiendo, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, todo, además el descubrimiento del idioma, de su sonoridad, de la poesía, fue, la verdad, un regalo, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, y me llamó la atención eso, ¿no? La cantidad de trenes que hay en la literatura rusa, ¿no? La frase esa de Álvaro Cunqueiro cuando dice toda la literatura rusa se subsume en un pitido de tren en la noche, Eso o algo es. así. Justo menos... antes que lo que tú apuntas, me parece precioso. Vamos a otra cosa menos bonita, el estallido de la guerra en Chechenia. Que vas allí, desde luego no te llevas cuadernillos, no te hace falta, y yo creo que ese es el momento en el que, sí, bueno, no lo creo, lo he leído, que sientes esa primera necesidad de realmente querer escribir una historia. ¿Es así? Venía de antes, ¿no? Estalló la guerra en Chechenia. Yo nunca, o sea, no tenía ninguna vocación de periodista de guerra, ni mucho menos, pero sentí la obligación que debía de ir, entre otras por ser mujer. Que más, es curioso, ¿no? Cómo ha ido cambiando, o sea, por lo menos las mujeres de mi generación, ¿no? Y en el oficio este del periodismo, teníamos que demostrar que éramos como los chicos, tan valientes como ellos, cuando es la más de legítimo tener miedo siendo hombre o mujer. Como mujer. O sea, ahí no hay división alguna. Bueno, y allí que me fue, pero claro, me golpeó tanto lo que vi. O sea, la pulsión de escribir la tenía, ¿no? Desde siempre, pero claro, hay que llenar el depósito, ¿no? No sé, me parece que era Lobo Antunes, ¿no? Que dice que, bueno, a no ser que seas un genio, ¿no? Que no se puede escribir muy mucho antes de los 30 años, porque necesitas haber vivido, ¿no? Un recorrido, sí. Claro, un cierto recorrido vital, ¿no? Y bueno, la experiencia de la guerra, la verdad, me alegro de haberla vivido, pero no la repetiría. Ya. No. Hablábamos antes de libertad de prensa, pero ante miserias como la guerra, ¿cómo se digiere el remordimiento de quien te ha contado su testimonio? Porque te lo cuentas, se vacía y luego te vas. Ahí está, justamente, Rosa, por eso me cuesta. O sea, porque el turismo de guerra, exactamente, tú llegas allí, te acercas a esa persona, te está contando su miseria, ¿no? Que le han bombardeado la casa y que vive ahora en el sótano, ocultándose de la aviación rusa, que tiene para comer lo que tiene para comer, que de vez en cuando los guerrilleros chechenos traen comida, que eres ruso, pero te ha cogido el tinglado en Chechenia, que se acaba de declarar independiente. Tú haces tu crónica y te largas y ahí os quedáis. Que a ver, que supongo que hay que ser así, ¿no? O sea, es como el médico. O sea, le das el bisturí al cirujano, no puede pensar en quién eres o cómo eres. O te tiene que dar un mal diagnóstico, una mala noticia. No puedes llevar esa carga encima, ¿no? de responsabilidad. Supongo que por eso no valgo para periodista de guerra. Se me hacía muy difícil, ¿no? Me alegro mucho, ya te digo, de haberla vivido, pero... Sí, hay que hacerse una coraza, está claro. Ojo, yo pienso que sí. Sí. ¿El horror se puede infiltrar en lo cotidiano? Sí, desde luego. Sí. Sí, absolutamente. Y por eso es horror, porque no lo esperas, ¿no? Bueno, sí, he vivido cosas, pues eso, que te pueden dar la vuelta a la tortilla. Todos lo sabemos. Sí. En estos 30 años, después de tu diario, hay vidas que posiblemente ya no estén y otras que habrás seguramente recuperado. Sí, claro, el paso del tiempo es lo que tiene, ¿no? Que va dejando su estela inevitable. Pues sí, de gente que aparece, muy querida, que aparece en el libro, ya no está. Algunos de los jefes, ¿no? Que me enviaron a esa Rusia, pues algunos desaparecieron, ya han muerto, otros se han jubilado. Y mucha gente muy querida, ¿no? Tata, el personaje que hablábamos, ¿no? Pues hace muy poquito murió. Y luego hay personajes históricos, ¿no? Que han ido... Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar al inventor del Kalashnikov, ¿no? O sea, inventa un fusil que sea estupendo, ¿no? Que no se encasquille jamás, ni en las peores condiciones, ni en la selva, ni en la...
lo consiguió el hombre. Bueno, pues ya no está, ya no existe, ¿no? O, por ejemplo, el fotógrafo de aquella imagen icónica, ¿no?, del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se ven dos soldados soviéticos, una foto en blanco y negro, Sí. enarbolando Sí. la bandera con la hoz y el martillo en lo alto del Reichstag, ¿no? Con cascotes humeantes, ¿no? Simbólica, Bueno, totalmente. y Evgeny Khaldiey, bueno, también murió, ¿no? Claro, vas dejando el paso del tiempo. Pero bueno, Es la vida. eso es, este es el juego, aquí estamos, ¿no? Decías que cada vuelta a Moscú tenías que redactarte, aprender de nuevo a caminar sobre las placas de hielo. ¿Cómo reaprendías tu vuelta a España? Porque eso también tenía que ser duro. Qué buena pregunta, me costó un año. Primero, claro, decido volver porque ya cuando pasan 5 años y pico, porque ya eran 5 años y pico, no casi 6, pero casi, tienes que tomar una decisión, ¿no? O cambias de aires, Sí. o vuelves, bueno. Y era un poco un desgarro. O sea, yo sabía que, o sea, recuerdo llorar y llorar, llorar, o sea, de apartarte de algo que realmente sientes, pero ya me entiendes, ¿no? Como una separación, ¿no? Sí. Y dices, bueno, Es nos lo tenemos que mejor, separar, pero... es lo mejor, pero nos duele porque ha Sí. sido una historia muy bonita, ¿no? Pues más o menos. Y luego, claro, el readaptarme a la redacción. Luego, al principio, además, pobres, caí en casa de mis padres como en paracaídas, pero hasta que me encontré un piso. Imagínate, de estar en la guerra de Chechenia a tu madre, mamá, niña, ¿a qué hora vienes a comer? Que las lentejas se enfrían. Sí. Y decía, ay, madre mía, a los ritmos de la redacción, ¿no? Sí. Fue duro. Bueno, duro, entiéndeme. El readaptarte, ¿no? Y aparte un poco, pues, fue La como empezar la nostalgia. casa, la nostalgia, mucho. Y aparte, claro, el cambio cultural, porque... Claro. Otra vez, claro, y dirás, mira qué tontería. Me agobiaba mucho al principio el consumismo, ahora ya no me doy cuenta, ahora estoy comprando Ya estás pues, como otra vez todo. arrastrada. Pero Sí. claro, tantas tiendas, Sí. me suponía un agobio, Claro. que no podía soportarlo, ¿no? El bulle de tiendas y tal, uy, qué horror. Y allí, pues claro, no... Allí no había. Ahora vas a Moscú y te mueres, ¿no? Está lleno de tiendas y de boutiques de estas carísimas, más que Madrid quizá, ¿no? Bueno, por ahí, ¿no? Pero sí, fue difícil, y sobre todo eso porque empecé un poco la casa por el tejado, porque a los 27, 28 años me tocó una corresponsalía como Moscú, que realmente en condiciones normales tendría que ser un premio para un periodista ya con mucha trayectoria, un tío, una tía veteranos. Sí. Eso por un lado. Y bueno. O sea que esa sería tu vuelta a España, pero para terminar, no sé cómo se dice brindar en ruso, pero sé que se brinda ante una despedida, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces eso, ¿cómo fue tu último trago para el Última camino de trago. regreso? Buah. Bueno, hubo muchos, porque allí lo de los brindis, Claro. y además con discursito, porque además la cosa del brindis ruso es, pues antes de brindar, pues o sea, estuviéramos, ¿no? Pues por Rosa, porque es una chica estupenda, porque ha leído este libro, porque es maravillosa, me encanta como periodista, por ella, por su familia, que tenga salud, ras. Copa de vodka. Bueno, pues hubo bastantes, ¿no? Hubo bastantes despedidas, ¿no? Pero en el fondo, a veces pienso que todavía se me quedó un cacho de corazoncito por allí, ¿no? Y al principio me pasaba, fíjate qué cosas, ahora ya no, han pasado muchos años, pero al principio de volver, veía un reportaje de Rusia por la tele y tal, o una peli, no podía. Te emocionabas. Lo tenía que quitar, no podía. No podía. Claro. O sea, era como había si una parte de ti allí. Sí, como si me clavaran un puñal, no podía verlo. Pues la verdad es que es un regalo esto, Olga. Pues regalo tu entrevista, muchas gracias y qué buenas preguntas. Es un regalo que hayas sacado tu diario y que lo hayas publicado, porque es una delicia. O sea, una persona que ha vivido esa experiencia, una escritora como tú, y que cuente todo esto, me parece un regalo. Así que muchísimas gracias a ti, por favor, por tus palabras. Gracias por tu tiempo. Hasta pronto.